Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a la presentación de resultados del barómetro del estudiante universitario y sus expectativas. Bueno, me acompañan el vicepresidente de Compromiso Asturias 21, Carlos Ranera, y la directora general de Emigración del Principado de Asturias, Soraya Romano. Y bueno, ahora van a intervenir ambos antes de comenzar con la presentación de resultados. Pues estamos hoy presentando la tercera edición de ese barómetro de expectativas de los universitarios asturianos que nos aporta, y vamos a conocer a continuación esos resultados, nos aporta información muy valiosa para orientar las políticas fundamentalmente las de retorno, ¿no? Por una parte, porque nos permite conocer qué es lo que les resulta atractivo, cuáles son, digamos, los factores que tienen en cuenta las personas que deciden volver a asentarse en Asturias, y por otra, porque también nos permite de alguna manera conocer qué es lo que buscan cuando dejan de residir en Asturias, ¿no? Nosotros, desde el Gobierno de Asturias, la experiencia que tenemos es que estamos ante un contraste entre los dos tipos de emigración, ¿no? Por una parte tenemos esa emigración histórica de finales del siglo XIX, principios del XX, que era una emigración, como bien saben, fundamentalmente por motivos económicos o por motivos políticos, y que tenía como destino principalmente países de América Latina, como son Argentina, Venezuela, México, Cuba, entre otros. Y por otra parte, esa nueva emigración que ya no sale de Asturias por motivos económicos ni políticos, sino que lo hace pues buscando principalmente una primera experiencia profesional en el exterior, un crecimiento a nivel de idiomas o simplemente un crecimiento personal por vivir una experiencia vital en el exterior, y que es una emigración mucho más reciente, ¿no? Hablamos de 2008 y 2012. Como saben, la línea de trabajo de la Dirección General de Migración y Políticas de Retorno es doble. Por una parte, el atender a la ciudadanía que está en el exterior y que son asturianos, así lo reconoce el Estatuto de Autonomía, y por lo tanto su gobierno, nuestro gobierno, está obligado a seguir acompañándoles y a seguir prestándoles la atención que requieran, incluso viviendo fuera de Asturias y fuera de España. Y por otra parte, pues las políticas específicas de retorno que se han intensificado en los últimos 2 años y que lo que buscan fundamentalmente es asesorar y conocer a toda esa gente que quiere volver a Asturias, ¿no? Y en esta línea de trabajo con el retorno es donde se enmarca este barómetro y los trabajos que llevamos a cabo en colaboración con Compromiso Asturias 21, y que, como decía antes, bueno, pues nos aportan información muy valiosa para mejorar y para orientar las políticas públicas. Por mi parte, nada más, agradecer la presencia y la cobertura de esta rueda de prensa, y por supuesto, bueno, pues a Compromiso, a Reyes y a Carlos, el trabajo que desarrollan y la colaboración que mantienen con el Gobierno del Principado de Asturias. Así que muchas gracias. Gracias, Soraya. Gracias, Reyes. Bueno, creo que este barómetro, esta presentación de expectativas de los estudiantes universitarios asturianos, nos dan muchísima información que puede ser muy interesante para aplicar luego políticas desde todas las administraciones, las empresas o la propia universidad. Hay una base de 1000 encuestas, que es una base, yo creo que muy sólida, ya para no ser una opinión, sino datos científicos sobre qué es lo que piensan los estudiantes universitarios asturianos, datos de su residencia, de dónde viven, de su nivel de idiomas, donde ya llama la atención que el 74% de ellos se declaran con una competencia en inglés medio alta, que es un dato realmente llamativo. Y hay otro dato que es muy importante, que el 44% ya han tenido experiencias como estudiantes fuera de Asturias, con lo cual estamos hablando de gente bueno, pues que ya tiene un criterio como para opinar. Llama la atención todos los años lo que decía Olaya, y es que la mayor parte de ellos, el 91% de los estudiantes encuestados, quieren volver a corto o largo a Asturias. Hay una cosa que es muy llamativa. Dice, oye, si tú analizas las razones por las que quieren irse, son todas razones racionales. Por proyecto profesional, por carrera, por retribución. Y si analizas las razones por las que se quieren quedar, porque quieren volver, son todas emocionales. Por familia, amigos, por la calidad de vida, incluso la naturaleza que aparece en tercer puesto, ¿no?
Esto, bueno, pues lleva siendo así 100 y pico años, ¿no? Desde los primeros que se fueron por razones económicas, y que cuando vuelven por razones emocionales, es decir, siguen sintiéndose asturianos y siguen pensando que esta es su casa. Cuando analizamos la atracción de la oferta laboral, aquí hay diferencias por sexo. Aquí hay algunos datos que yo creo que es propio que analicemos. Es que en el caso de las mujeres valoran sobre todo la seguridad, y en el caso de los hombres valoran sobre todo el proyecto profesional, el dinero, ¿vale? Y digo que esto son cosas que llaman mucho la atención. Hay otra cosa que llama mucho la atención, y es que en los dos casos ya la conciliación de la vida profesional y personal está arriba del todo. Digo en los dos casos porque esto, en el caso de las mujeres, siempre es así, pero por lo visto ya por las encuestas cada vez es más también en los hombres, que es una buena noticia, ¿no? Y respecto a qué valoran en los proyectos profesionales cuando eligen, bueno, pues lo que valoran sobre todo cuando eligen trabajar en la administración pública es seguridad. Cuando eligen trabajar en la empresa privada es proyecto profesional y retribución, y cuando dicen que quieren ser emprendedores, lo que quieren es realizarse como personas, tener proyectos y aprender nuevas cosas. Es decir, yo creo que aquí hay información muy valiosa, en primer lugar, para que la administración, en las carreras de los funcionarios, de lo personal de la administración, aporte carreras profesionales también, porque es algo que se echa de menos. En el caso de las empresas, que además de proyecto profesional también aporten más seguridad, que es algo que se echa de menos, y sobre todo la universidad, y antes lo hablábamos, yo creo que le tenemos que demandar que haya más formación en emprendimiento, porque solo el 10% de los estudiantes universitarios piensan emprender. Esto, si te vas a otros países, sobre todo los anglosajones, es totalmente al revés. Entonces hay muchísima más interés por el emprendimiento que por ser funcionario, empleado público o trabajar en una empresa. Entonces, yo creo que con toda esta información que ahora va a analizar más en detalle Reyes, que reconoce el informe de PAPA y lo va a diseccionar, yo creo que se pueden sacar muchas conclusiones que nos ayuden tanto a las empresas como a las administraciones como a la universidad a tomar medidas. Creo que la universidad se tiene que adaptar, igual que las empresas, igual que la administración, pero la universidad, bueno, que es ahora en la época en la que están opinando los estudiantes, bueno, pues desde la incorporación de la inteligencia artificial y que va a eliminar determinadas competencias a la hora de decidir qué estudiantes son más brillantes o no, yo creo que hay que incorporar y hay que ir más a las habilidades humanas que nos pueden diferenciar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este barómetro de expectativas está diciéndonos muchas cosas, y además, como decía al principio, con una base muy sólida, muy solvente, de casi 1000 encuestas. Yo creo que nos da una opinión bastante aproximada a lo que está ocurriendo. Yo con esto agradecer a Olaya y al Principado de Asturias la colaboración para la confección de este informe, y os dejo ya con Reyes, que nos va a ilustrar. Bueno, como explicábamos antes, dentro de este programa de colaboración que tenemos desde Compromiso de Asturias 21 y nuestro think tank de migración, realizamos varias actividades a lo largo del año, y varias de ellas están, bueno, dentro de un plan de colaboración con el Principado de Asturias, pero diseñado desde Compromiso de Asturias 21 cada año específicamente en función de lo que opinan nuestros socios expertos desde este think tank de migración. Y eso es un poco lo primero que querría decir, ¿no? Bueno, ahora estamos presentando el barómetro. El barómetro, como hemos dicho, se presenta en tercera edición. Es el tercer año, el tercer curso en el que lo llevamos a cabo. Y este año, un poco lo ha mencionado Carlos, lo más significativo es decir que tenemos, como han sido años anteriores, pero un poquito más, todavía una más alta participación. Nosotros, para establecer la representatividad de la muestra, tomamos como referencia la población total de universitarios que hay en la Universidad de Oviedo, bien sean de grado, de máster o de doctorado, matriculados, ¿no? en este curso, y sobre esos casi, bueno, un poco más de 21.000, un 3% es el objetivo que nos marcamos para que la muestra sea representativa, que serían unas 633 respuestas.
Pero este año hemos obtenido, gracias a la colaboración que realizamos a través de nuestra campaña online, street marketing en las facultades, colaboración con el Consejo de Estudiantes y la Universidad de Oviedo, que cada año obviamente ven la importancia de este estudio y la importancia de estos datos, pues más interés, y por eso la participación ha aumentado a 945 respuestas, es decir, estamos cerca de esas 1000 que ya mencionaba Carlos, y la encuesta se realizó entre el 7 de marzo y el 14 de abril del presente año. Bien, no me voy a detener mucho en esta parte, pero es un poco para explicaros un poco el perfil de participantes de los encuestados, ¿no? En cuanto a la edad, ¿no? Tenéis el informe a vuestra disposición. Creo que se han facilitado el QR para que podáis acceder tanto al informe completo como a un informe ejecutivo. Aquí lo que sí que destacaría, digamos que en la participación, es que, como podéis ver, ha habido una participación mayor de mujeres que de hombres. Estamos hablando que más o menos un 58% de mujeres frente a un 40% de hombres. Luego hay personas que no quieren contestar y bueno, nos queda ahí ese 2%, ¿no? Esto es importante también, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Para la representatividad. También es cierto que hay más estudiantes mujeres que hombres estudiando en la universidad, por lo tanto, bueno, pues tampoco estamos muy desalineados de esa representatividad, insisto. En cuanto a también los datos de universidades, como es una encuesta abierta, cualquier estudiante universitario asturiano, con independencia de si estudia en una universidad u otra, porque es en general, sí decir que más del 97% de los participantes pertenecen a la Universidad de Oviedo. Por lo tanto, seguimos dentro de esa representatividad que nos habíamos marcado. Y en cuanto a áreas de conocimiento, como sabemos, hay 5 áreas de conocimiento, ¿no? 5 grandes áreas, también muy representativas de las matrículas de cada una de las mismas, ya que tenemos un 40% de ciencias sociales y jurídicas, un 30% de ingeniería y arquitectura, un 11% de artes y humanidades, un 10% de ciencias puras, ¿no? Como decíamos antes, biológica, biología, biotecnología, etcétera, y un 8,15% de ciencias de la salud, ¿no? Bien, bueno, estos son datos también que les preguntamos a los participantes, que pueden ser interesantes, sobre si están o no trabajando, sobre si su tipo de trabajo es híbrido o presencial y dónde viven, ¿no? Actualmente, si con su familia o de otra manera. Pero bueno, lo más relevante de esta parte quizás sea ese dato que también apuntaba antes Carlos, que ya hay un 44% de estudiantes que ha tenido una experiencia educativa previa fuera de Asturias y, bueno, de estos que contestan afirmativamente, ese 44%, muchos de ellos dentro de las opciones marcan pues, los programas Erasmus, los convenios con la universidad, que evidentemente han crecido muchísimo en los últimos años y ahora hay una normalidad en que cualquier estudiante o al menos un 50% de los estudiantes que pasan por la universidad pues ya hacen alguno de estos programas o ha hecho algunos de estos programas, ¿no? Porque los participantes, no olvidemos que algunos todavía están en primero y todavía no han tenido acceso, ¿no? Por lo tanto, es muy significativo que esto ha avanzado mucho, así como el tema de los idiomas que mencionaba Carlos, que efectivamente un 74% de los encuestados afirma tener un nivel de inglés intermedio alto o nativo, ¿no? Es decir, que bueno, esto es muy, muy relevante para los participantes. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que son las expectativas, que es la parte un poco de contenido más interesante, donde en el caso de irse a trabajar fuera, que es un poco el escenario que les ponemos delante, si preferirían hacerlo fuera de España o en otras comunidades autónomas, y aquí el 56% preferiría España y un 44% el extranjero, ¿no? Es decir, que hay ahí, bueno, pues ya un interesante 44% que ya se plantea irse incluso de España, ¿no? No solo a otras comunidades autónomas, en caso de que tuvieran que irse a trabajar fuera. Con respecto a la perspectiva de retorno, si unimos el largo y el corto plazo, hay un 91% de estudiantes que de irse lo harían con esa expectativa de volver, de retornar. Y hay un 8,36% que lo harían para no volver. Es un poco lo que marca el barómetro de este año. También muy interesante porque les preguntamos si se querrían dedicar al sector público o privado al emprendimiento, que también lo comentaba antes Carlos, y hay casi un 50% de los participantes que escogen en general el sector privado, un
casi 40% el público y un 11% el emprendimiento. Por lo tanto, ahí sí que efectivamente tenemos una tarea desde el punto de vista de la empleabilidad pues pendiente en cuanto a que, bueno, pues claramente muchos de ellos escogen otros sectores antes de emprender, ¿no? En cuanto a los años de permanencia en el mismo trabajo, este año sí ha habido cambios significativos con respecto al barómetro del año pasado y anterior, porque tenemos una mayor tendencia este año, un 56% afirman que preferirían un proyecto de más de 10 años. Por lo tanto, bueno, el año pasado, aunque siempre ha sido pues uno de los periodos más exigidos, ¿no?, de estabilidad, el de proyectos entre 4 y 5 años es un 17%, que también es un dato interesante, pero el año pasado digamos que había habido un balanceo y este año escogen más proyectos de más estabilidad en el tiempo. También vemos un poco las áreas, ¿no?, en las que les gustaría trabajar a los participantes, donde destacan sobre todo ingeniería y educación en primer lugar, luego lo veremos en las conclusiones, ¿no? Ha habido mucha diversidad, pero esas dos áreas denotan que de los participantes muchos son estudiantes de ingeniería y educación, evidentemente. Bien, aquí vamos ya al ranking de factores para escoger una salida de Asturias, ¿no? Lo que llamamos nosotros cuando hicimos ese estudio, el libro blanco de migración, el primer libro blanco de la nueva inmigración asturiana, los factores push y pull que, bueno, vienen en todas las bibliografías de estudios sobre la inmigración, ¿no?, de cualquier, digamos, territorio, ¿no? Los factores push de Asturias escogidos por ranking, en primer lugar, un 70% incluyen las condiciones laborales, ¿no?, especialmente hablando de retribución. Ese es el primer factor. El segundo es la proyección laboral y el tercero, vivir otras experiencias, aprender idiomas. Ese es el ranking de factores push que hace que se planteen salir de Asturias, ¿sí? Los factores pull de atracción, los dos primeros, pero el primero con un 85%, porque les hemos pedido que escojan 3. El primero son los motivos personales, la familia, los amigos. El segundo, la calidad de vida, que son factores pues, también relacionados con temas emocionales, casi un 71%. Y el tercero, ya la naturaleza, ¿no?, con un 37%. Estos como factores pull para querer permanecer en Asturias. Ahora ya no vamos a hablar de Asturias, sino de lo que es un proyecto laboral, de lo que es un proyecto que atrae a alguien para permanecer o entrar en una empresa a trabajar o en una organización. Y los 3 primeros son, en primer lugar, el buen ambiente de trabajo, es el primero, con un 53%, muy seguido del segundo, que es la conciliación, como mencionábamos antes, ¿no?, entendida como horario flexible, y también como posibilidad de tener teletrabajo, que es ahora algo que se está valorando y exigiendo cada vez más por parte de los jóvenes, ¿no?, en estos tiempos y no tan jóvenes. Y en tercer lugar, la retribución salarial. Como vemos, los 3 muy juntitos también en porcentajes, ¿eh? No es que haya unas diferencias muy grandes en ellos, ¿no? La estabilidad ya está en cuarto lugar, a más de 2 puntos del tercero. Muy importante, corregir, digamos que está el dato cuantitativo del barómetro que vamos a ir comparando año tras año. Nosotros hacemos 2 preguntas, ¿no? Las preguntas que hacemos es, en los próximos 12 meses, una vez que termines tus estudios, dirías que probablemente encontrarás trabajo en Asturias, y un 41,80% está entre muy de acuerdo y de acuerdo. Y con respecto a me gustaría quedarme en Asturias, que ya eso no es lo que te gustaría, no lo que tú crees que va a ocurrir, ya sube, ¿no?, a un 57%. Bueno, estos datos también son relevantes y vemos ahí esa brecha entre expectativas y la realidad, ¿no?, que hay, ¿no? Hay 16 puntos de diferencia, casi 17. Y luego en el promedio ponderado, que es un poco ese barómetro que puntuamos de 1 a 5, para que veamos un poco el umbral, este año, en el probablemente encontraré trabajo en Asturias en esos 12 meses después de terminar, hay una ponderación de 3,15, es decir, hay un aprobado por los pelos, que bueno, viene a ser un poco parecido a los barómetros de los años anteriores. Y en cuanto a me gustaría, es un poco más alto, un 3,53.
un 3,53, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis comparativo que creo que es muy relevante por la cuestión de género que apuntábamos antes, ¿no? Tanto de género como de sectores, ¿no? Unos pequeños datos comparados. Y aquí vemos cómo dentro de los factores de atracción para permanecer o entrar en un puesto de trabajo hay unas diferencias claras de opinión de esas expectativas entre lo que opinan los hombres y las mujeres encuestadas, ¿no? En primer lugar, las mujeres, por ejemplo, escogen claramente el buen ambiente de trabajo con un 56% de intensidad, ¿no? De porcentaje. En segundo lugar, la estabilidad y la seguridad laboral con un 56. Uy, aquí hay un error, perdón, en esta diapositiva. El primer factor es el de estabilidad y seguridad laboral, con un 56,7%, y el segundo, muy casi empatado, 56,51%, es el buen ambiente de trabajo. Y el tercer factor es la conciliación, ¿no? Con un 53,94%. En cambio, el cuarto ya a unos puntos de distancia es el 46% de retribución salarial. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, el primer factor con claridad y con gran diferencia es con un 60% la retribución salarial. El segundo, la conciliación, con un 50%. Y el tercero, el buen ambiente de trabajo, con un casi también 50%, un 49,21%. Así que aquí vemos ya diferencias en cuanto al género. En cuanto a dedicarse o pensar en entrar al sector público, privado, emprendimiento, también vemos una diferencia por género, ya que las mujeres escogen el sector público con un 46% de los casos, mientras que los hombres con un 56% de los casos escogen en primer lugar el sector privado. Aquí lo vemos en estos quesitos que lo muestran con claridad esa diferencia por género. Luego, en cuanto al sector público, privado y emprendimiento, vamos a pasar ya a esta comparativa, que es la más relevante. ¿Cuántos años te gustaría permanecer en el mismo trabajo? Pues vemos claramente la gran diferencia entre el sector público, ¿no? Que escoge con un casi 75% de intensidad proyectos de más de 10 años, ¿no? Lógicamente, pues tiene todo el sentido, obviamente. Pero bueno, es interesante apuntar que esas diferencias, ¿no? Y aquí avanzando en la analítica también vemos, ¿no? Que hay unas diferencias de preferencias y de factores, digamos, push-pull, de atracción a quedarse o no en Asturias en función también de los diferentes sectores, ¿no? Los motivos personales, digamos que son siempre el factor pull en cualquiera de los tres ámbitos, en el sector público, privado o emprendimiento. Pero sí es cierto que en cuanto a factores push hay cambios, ¿no? En el sector privado, en primer lugar está la proyección laboral, mientras que en el sector público apuntan más a vivir otras experiencias, a aprender idiomas, y en el sector, en lo que sería emprendimiento, sobre todo las condiciones laborales, ¿no? Ahí hay un pequeño balanceo. En el sector push es muy similar, pero en el pull hay un balanceo entre unos y otros factores, ¿no? Lógicamente, muy acorde a la lógica, ¿no? También vemos una pequeña brecha mayor, ¿no? Dentro del sector público entre lo que pienso que va a ocurrir con respecto a mi incorporación al mundo laboral en los próximos 12 meses y lo que espero, ¿no? O lo que me gustaría. Muy probablemente esto lo relacionamos con el hecho de que, claro, en el sector público en 12 meses es más difícil conseguir un puesto laboral que en el sector privado. Porque obviamente eso conlleva generalmente, cuando terminas tus estudios, preparar unas oposiciones, y eso lleva un tiempo, ¿no? Que bueno, no suele ser un periodo de un año, suele ser más amplio, ¿no? Y quizá ahí por eso hay una brecha mayor por sectores, ¿no? Que podemos ver aquí. Bien, los factores pull de atracción y retención en una oferta laboral también cambian entre el sector público, privado y emprendimiento, como mencionábamos antes. Bueno, aquí en el caso del sector privado, el primero es la retribución salarial, en el público la estabilidad, y en el emprendimiento, sobre todo, el buen ambiente laboral. O sea que ahí también hay balanceo, ¿no? De cuáles son los factores de más atracción para los que esperan los estudiantes en cuanto a la atracción en un puesto de trabajo en función del sector al que se van a dedicar. Bien, aquí tenemos el barómetro general, ya no sin comparación, sino simplemente uniendo todos los datos, y vemos
como en el caso de los factores Pool Asturias, como mencionábamos, motivos personales, calidad de vida, naturaleza y factores de salida de Asturias, condiciones laborales, entendiéndolo como sobre todo retribución, ¿no? En segundo lugar, proyección laboral y en tercer lugar, vivir otras experiencias y aprender idiomas. Y luego, en cuanto a la atracción pool de una oferta laboral, todos en general, sin hacer ninguna comparación ni por género ni por sector, el primer lugar es el buen ambiente de trabajo y aquí ponemos un igual porque esto es lo mismo que ha ocurrido en los dos barómetros anteriores. En segundo lugar, la conciliación, que sí que ha subido al segundo lugar con respecto al año pasado, que ocupaba el cuarto. Y el tercero se mantiene, que es la retribución salarial. La estabilidad y la seguridad laboral permanece como cuarto, pero con respecto al año pasado ya está 2 puestos por debajo, ¿no? El año pasado estaba en segundo lugar y este año ha pasado a ser el cuarto. Aquí vemos un poco esa evolución del barómetro que os indicaba, tanto en términos cuantitativos, ¿no? Y ya vemos esa línea, ese gráfico que esperamos dentro de 2 años, cuando ya llevemos 5 años, tener un estudio comparativo ya de tendencias, ¿no? Pero claro, para eso hay que esperar primero un mínimo de 5 barómetros para poder verlo, ¿no? Pero ya vemos, ¿no? Como estamos viendo unas tendencias que se van asentando en el tiempo. Y bueno, en resumen, para cerrar ya, termino. En cuanto a las preferencias laborales de los encuestados, un 49% prefiere trabajar en el sector privado. Esto es en términos generales, sin hacer análisis, insisto, ni de género ni de sectores en general. El 39% del sector público y un 11% emprender, como mencionaba. O sea, la mayor participación femenina influye también quizá en la preferencia por el sector público, ¿no? Porque lo hemos visto en el análisis anterior. Y hay una participación paritaria en género en cuanto, como una participación paritaria en género, quizá ganaría algo más de peso el sector privado, ¿no? Que sigue siendo el prioritario en general, pero bueno, muy cercano, ¿no? El sector público. La estabilidad laboral, en cuanto a la estabilidad laboral, el 56% desea permanecer más de 10 años en el mismo empleo y sobre todo, ¿no? Esto se ve en el sector, obviamente, privado, que va con esa orientación, ¿no? En cuanto a las áreas de interés profesional, mencionábamos antes que la ingeniería de los encuestados ha sido casi el 20% del área escogida por los encuestados, porque ha habido una participación importante y porque tenemos muchos estudios de ingeniería en Asturias, ¿no? De muchas ingenierías y tipos de ingenierías, y también la educación, por lo tanto ha habido mucha participación de estudiantes dentro del ámbito de educación, ¿no? Con un 15%. Estas son las más mencionadas, pero bueno, tenéis los datos exactos de cada una de las áreas. En cuanto a movilidad geográfica, hemos dicho este año, en tanto en largo como en corto plazo, el 91% en caso de irse querría retornar, lo harían con esa intención. Un 57% desea quedarse en Asturias tras finalizar sus estudios, estas son sus expectativas, y un 27%, casi un 28%, no cree que encontrará empleo en Asturias en esos 12 meses después de finalizar. Un 8,36% lo harían, se irían sin intención de regresar. Los factores más valorados en una oferta laboral, en general, mencionábamos antes, buen ambiente de trabajo, el primer factor. La conciliación, la retribución y la estabilidad son los siguientes factores, pero ahí hay, sí, diferencias de género, ¿no? Como hemos visto, las mujeres priorizan la estabilidad y los hombres más la retribución y la conciliación. Esta influencia de género, bueno, la hemos repetido, ¿no? No me voy a extender más, pero tenéis aquí el resumen de esas diferencias que son muy interesantes de conocer. Y en cuanto a las expectativas de empleo, son más altas entre quienes prefieren el sector privado. Lo explicábamos antes, ¿no? Probablemente porque en el sector público, la incorporación al sector público no se da tan rápido, tan rápido o en 12 meses, que es un poco el plazo que marcamos, ¿no? De expectativas después de finalizar los estudios. Y son más bajas entre quienes optan por el sector público. Los factores clave según el sector preferido, pues primero el sector privado, en el sector privado la retribución con un 58% y en el sector público la estabilidad. En primer lugar, con un 63% y el buen ambiente laboral con un 57%. Y bueno, ya para terminar y por si queréis hacer alguna pregunta, sí que concluimos con que, bueno, se dan una serie de brechas y tendencias, ¿no? Ahora, con este estudio que es la tercera edición y que ya hemos visto en años anteriores.
Vemos que la decisión de quedarse en Asturias está principalmente motivada por aspectos personales y de calidad de vida, como hemos mencionado, aspectos que refuerzan el arraigo y el bienestar que se percibe en la región. La salida, en cambio, se ve impulsada sobre todo por percepciones de limitada proyección y condiciones laborales. La diferencia de énfasis en estos factores entre las motivaciones de atracción y de salida de Asturias pues reflejan que existe una tensión entre el apego a lo local y a las expectativas, ¿no?, de desarrollo profesional en otros lugares, ¿no? Es decir, se percibe esa tensión. La probabilidad de encontrar empleo en Asturias sí que muestra una ligera mejora respecto a años anteriores, muy ligera, pero es ahí, pero aún también refleja pues, cierto escepticismo o incertidumbre, ¿no?, en relación con las oportunidades laborales que se perciben fuera de la región. Existe una brecha entre el deseo de los jóvenes de quedarse en Asturias y su percepción sobre la probabilidad de conseguir un empleo, y esto vemos que ya podría influir en las futuras decisiones sobre movilidad de los jóvenes y su posible futura emigración de talento, ¿no?, joven de la región, lo cual nos tiene que hacer reflexionar a todos y desde el punto de vista, como antes decía Carlos, tanto sector privado, empresas, sector público, políticas y todas las organizaciones, reflexionar sobre qué podemos hacer para revertir un poco pues estas percepciones o de alguna manera, aunque sabemos que hay un porcentaje de personas que en esta nueva emigración tienen expectativas de aprender, de salir, de seguir aprendiendo, como pasa en otras regiones, de qué manera podemos también buscar un equilibrio mayor para, para que en el futuro podamos hacer que las percepciones pues, se inclinen más hacia también tener una mayor proyección laboral en la región. Y bueno, por mi parte, tenéis acceso al informe completo y al informe resumido, y cualquier pregunta que queráis hacer a vuestra disposición. Me gustaría profundizar un poco la demanda que le hacíais a la universidad sobre más formación o más, no sé cómo llamarlo, el tema de emprendimiento. ¿Qué podría hacer ahí o qué papel juega la sociedad o debería jugar la universidad? Bueno, yo creo que la universidad ya está preocupada con esto. O sea, de hecho, bueno, pues de la irrupción de la inteligencia artificial de hace muy poco tiempo, lo que ha hecho es cubrir un montón de habilidades o de necesidades que había por parte de los estudiantes de retención de información, ¿no? Todo eso hay que adaptarlo. En el año 1900, con los primeros vehículos, todos los cocheros se manifestaron para decir que los coches hacían ruido, que pinchaban, que contaminaban, y hubo una reacción durante muchos años contra eso. Nos está pasando con la inteligencia artificial algo parecido, ¿no? Lo primero es estar todos en contra, decir que cuidado, Europa lo que va a ponerse es a regular, que es lo que hacemos habitualmente más en Europa, regular. Pero al final lo que sí es cierto es que las competencias de retención de información van a estar cubiertas durante los próximos años cada vez de una manera más ajustada, y por lo tanto los estudiantes lo que tienen que incorporar son otra serie de habilidades para cubrir con esa inteligencia artificial o con esos otros métodos que van a tener pues todas las necesidades que va a haber en la sociedad. Eso la universidad lo tiene que incorporar. Y las habilidades, esas habilidades blandas que se habla constantemente de los estudiantes, hay que darle muchísima más importancia. Ahora mismo no se valoran. Sin embargo, cuando nosotros hacemos en el despacho encuestas o entrevistas para incorporar gente, siempre lo que más nos importa, además del grado, el doble grado y el nivel de inglés, que es fundamental, es esas habilidades blandas. Porque al final lo que va a resolver que te compren tu producto o tu servicio es la capacidad que tengas de ponerte en el mercado, de tener presencia, de cubrir las necesidades de los clientes, es decir, estrategia, es decir, adaptación, es decir, todo esto ahora mismo en las facultades casi no se ve y no se valora. Es decir, un estudiante termina la carrera y, bueno, pues toda esta... Entonces, nosotros en el programa de mentoring de Compromiso Estudias 21, que tenemos a estudiantes de último año, te encuentras que cuando llegan a incorporarse al mundo laboral, pues lo que intentan casi siempre es alargar su formación y irse a hacer un máster, porque no se quieren enfrentar a algo que les resulta totalmente desconocido. O sea, la falla que hay entre la universidad y el mundo de empresa
es absoluta, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una transición mucho más adaptada, en vez de hacer ese cambio absolutamente de paradigma, de tener que desarrollar una determinada habilidad a tener luego que desarrollar otras, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que incorporar la universidad, pero también las escuelas de negocios, ¿eh? O sea, que parece que la universidad, las escuelas de negocios lo hacen mejor, pero también tienen que incorporar todo esto y valorar menos la retención y valorar muchísimo más todas esas otras habilidades que yo creo que son las que van a diferenciar a los mejores del resto en los próximos años, ¿no? Si me preguntas otra día, hasta por la tarde. Yo muy brevemente quiero felicitarles por el informe, que me parece exhaustivo. La directora ha hecho una exposición muy rigurosa de todos los datos. No sé si hay alguien más de la universidad aquí que quiera hablar. Sí. Pues yo desde mi punto de vista, no lo sé, yo desde mi punto de vista creo que el punto principal lo ha señalado el señor vicepresidente, el señor Carlos Lanera, que es la falta de no solo de información, sino de información. Entonces, este tipo de estudios que serían absolutamente imprescindibles para la comunidad universitaria, seguramente tendrían que tener una mayor permeabilidad de la comunidad universitaria. Entonces, el momento en el que se entra en contacto con el concepto de emprendimiento, en estos momentos es muy tardío. Yo no puedo hablar, no sé de qué otra especialidad es esta persona que está delante de mí, desde la especialidad que yo manejo, que es la gestión de industrias culturales, entran en contacto muy tarde, de manera que entran en contacto en el último año de carrera. Por lo tanto, la toma de decisiones, las industrias culturales representan un porcentaje muy significativo en nuestro PIB. Entonces, ese momento de entrar en contacto con las industrias culturales, que son muchas cosas, no son solamente bibliotecas, archivos, museos, el Instituto Cervantes, el Instituto Francés, la Fundación Joan Miró, son muchas cosas. Entonces, ese momento es muy largo. Es el momento de la toma de decisión. Pues en cuarto de carrera tú no puedes improvisar en emprendimientos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Lanera, en el sentido de que esa formación, insisto, e información en emprendimiento debe tener lugar antes en el sistema educativo y de una manera muchísimo más eficaz. Pero dicho esto, vamos, respecto, me parece un trabajo muy riguroso y muy válido. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería daros, por supuesto, las gracias porque soy la directora de área de participación y apoyo al estudiantado, con lo cual es como que me estáis haciendo el trabajo. O sea que muchísimas gracias. Un poquito también por alusiones, por lo que comentabas. La falta de interés por el emprendimiento yo creo que es una cosa cultural en nuestro país. Entonces, por supuesto que la universidad tenemos que asumir nuestro rol de incentivarlo, pero creo que también ya desde primaria, secundaria, tenemos que trabajar eso para que no resulte una cosa extraña. Sí que en la universidad, desde el área tenemos un área de empleo y emprendimiento. Pues mi compañera Susana sí que trabaja muchísimo, se realizan diferentes tipos de hackathons, mentorías y demás, que está abierto a estudiantes de cualquier curso, no solamente de los últimos cursos, y a estudiantes de cualquier área de conocimiento. Quizá lo que tendríamos que trabajar un poco desde la universidad es ir a esas áreas de conocimiento que no son puramente empresariales, y decirles que ellos también pueden emprender, que no es una cosa solamente de empresas. Y luego, en cuanto al desarrollo de competencias blandas, bueno, pues nosotros tenemos en la Universidad de Oviedo un programa de voluntariado. Y creo que a través del voluntariado se pueden conseguir muchas de esas competencias blandas que luego van a ser útiles en la vida laboral de los estudiantes. Y además tenemos un programa de evaluación y certificación de esas competencias blandas que se llama EvaVol. Es muy parecido al que hay en Europa. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Oviedo que realicen voluntariado dentro de nuestro programa luego pueden solicitar que nosotros les hagamos una evaluación de esas competencias blandas que adquirieron y además que se las certifiquemos. Entonces, yo eso lo considero tan importante como el certificado de notario. Porque, como bien comentabas, hoy en día, ¿qué es lo que te diferencia?
todo el mundo va a tener un grado, todo el mundo está haciendo un máster. ¿Qué te diferencia tus habilidades como persona? Entonces, si además en la universidad podemos certificar esas competencias, pues creo que mucho mejor. Tenemos todavía mucho camino que recorrer, pero sí que vamos poco a poco haciendo cositas. Fenomenal, enhorabuena. No sé si hay alguna pregunta más. A la una. Damos por cerrado esta tercera edición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a las personas que han intervenido. Gracias.